Bueno, como introducción al tema, explicarles que el análisis financiero es una herramienta indispensable que permite a las empresas descifrar el complejo laberinto que llevan los datos financieros. Esto pues a través de un conjunto de técnicas, herramientas. Los análisis financieros desvelan la historia que se esconde detrás de los números, ¿verdad? Esto pues proporcionándonos una visión clara y objetiva de la salud financiera de la organización o de la empresa que nosotros estamos llevando a cargo. Entonces, vamos a imaginarnos el análisis financiero como un examen médico completo para una empresa. Al igual que un médico utiliza diversas pruebas para diagnosticar qué enfermedad tiene el paciente, lo que hace el análisis financiero es pues estudiar la situación financiera de la compañía. Esta evaluación exhaustiva permite identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que pues tiene la empresa. Esto pues facilita la toma de decisiones estratégicas y por ende la importancia del análisis financiero radica en que la toma de decisiones pues es informada. También pues hay una evaluación del desempeño, hay una gestión de riesgos, una comunicación efectiva, asimismo como una planificación estratégica. El análisis financiero pues no se limita a la interpretación de los datos financieros, ¿verdad? También pues implica el análisis de ratios, el análisis de tendencias, el análisis comparativo, asimismo como el análisis de los presupuestos que tiene la empresa. Este análisis permite identificar patrones, relaciones entre diferentes variables financieras, proporcionando una visión más completa de la situación de la empresa. Ahora pues los dejo con mis compañeros. Bueno, ahorita vamos a hablar entonces de generalidades acerca de la identidad DuPont. Tenemos que tomar en cuenta un elemento bien esencial, que es el retorno sobre el patrimonio, ¿verdad? Entre paréntesis, ROE. Y es en componentes más manejables que permiten a los gestores de cierta manera entender a los impulsores en la rentabilidad de una empresa. Entonces podemos mencionar ahorita la fórmula original de ROE, que es ventas sobre utilidad neta por activos totales sobre ventas por patrimonio neto sobre activos totales. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que son tres variables, ¿verdad?, multiplicándose, lo que nos lleva a tener componentes. ¿Qué componentes podemos tener en cuenta? Bueno, el margen de utilidad, que es ventas sobre utilidad neta. Bueno, este componente podemos decir que mide la eficiencia operativa de la empresa, es decir, el porcentaje de las ventas se convierte en ganancias netas. Entonces, un margen de utilidad más alto indicaría que la empresa está controlando bien sus costos, por así decirse, y es capaz de convertirse en las ventas en una mayor parte de sus beneficios. Después tenemos la rotación de activos, que nos lleva a la ecuación de activos sobre totales de ventas. ¿Qué significa este componente? Mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Es decir, que en un valor más elevado la notificación de activos indica que la empresa está utilizando eficazmente sus activos para generar ingresos. Entonces tenemos el otro, ¿verdad?, que es el multiplicador de capital, que es el patrimonio neto sobre los activos totales. Bueno, ¿qué nos quiere decir este componente? En pocas palabras, mide el apalancamiento financiero de la empresa. Un multiplicador de capital más alto indica que la empresa está utilizando más deuda en relación con su capital propio para financiar sus activos. Bueno, entonces vamos a ver de cierta manera ahora la interpretación de cada componente. En ese sentido tenemos, ¿verdad?, en cuanto al margen de utilidad, que este afecta directamente el ROE al determinar la proporción de ventas que se convierten en ganancias. En cuanto a la rotación de activos, afecta al ROE en cuanto a la indicación cuán efectivamente la empresa está utilizando sus activos para generar ingresos. En cuanto al multiplicador de capital, ¿qué podemos mencionar? Que afecta al margen, o como se dice, ¿verdad?, ROE, al retorno sobre el patrimonio. Afecta a ese retorno sobre el patrimonio al reflejar el uso de apalancamiento financiero si la empresa utiliza más deuda en su estructura de capital.
Bueno, entonces, ¿qué podemos recapitular en cuanto a la interpretación y los componentes de la fórmula? Más adelante ya vamos a ir viendo cómo se va resolviendo, que es una poderosa herramienta que permite a los gestores analizar la rentabilidad de la empresa desde múltiples perspectivas, como pudimos apreciar, los triples componentes dentro de esa ecuación contable. Entonces, al desglosar el ROE en estos tres componentes se puede identificar áreas que están impulsando rentabilidad y los cuales necesitan mejoras, porque obviamente es lo que se busca, la rentabilidad, y mejorando y proporcionando una visión más integral del entendimiento financiero de la empresa. Entonces, es lo que podemos mencionar, ¿verdad?, como un elemento esencial de la identidad DuPont, el retorno sobre el patrimonio. Buen día, licenciado. Continuando con la exposición, mi nombre es Melvin Cepeda y me corresponde hablarles sobre las fortalezas y algunas aplicaciones prácticas de la identidad DuPont. Como lo hemos venido hablando, podemos definir que o determinar de que esta es una poderosa herramienta de análisis que nos permite realizar una comparativa real entre empresas, lo cual nos permite o nos facilita identificar áreas específicas en un nicho, en un mercado estipulado o analizado. Asimismo, nos permite ver puntos de mejora sobre las estrategias que se están aplicando hasta ese momento y nos permite también eh, hacer una comparativa entre empresas, como ya lo habíamos mencionado, y nos permite también y nos facilita la toma de decisiones. Entonces, esa facilidad que nos permite de descomponer el ROE, podemos aplicarlo en algunos aspectos. Por ejemplo, podemos aplicarlo primeramente en un análisis comparativo. Para el caso práctico, o mejor dicho, en este caso, queremos comparar dos empresas que se dedican a un mismo rubro, la empresa ABC y la empresa XYZ. Para esto, y para poderlas comparar entre sí y ver cómo es que ambas tienen un ROE, supongamos, del 15%, a pesar de que han tomado caminos diferentes y que han tomado estrategias diferentes, eh, vamos a descomponer dicho ROE aplicando la identidad DuPont. Entonces tenemos que la empresa ABC tiene un margen de utilidad de 10%, una rotación de activos de 0.5, un multiplicador de capital de 3. En contraposición, tenemos a la empresa XYZ, que tiene un margen de utilidad del 5%, 5 puntos más abajo que la otra empresa, pero tiene una rotación de activos del 1.5 y igualmente tiene un multiplicador de capital de 3. Entonces, al tener estos datos y compararlos entre sí, podemos identificar de una manera más fácil los siguientes aspectos. El primero es que la empresa ABC genera más utilidad o ha tenido un mayor margen de utilidad, lo que significa de que es más eficiente y obtiene más beneficios en cada venta que realiza. Pero vemos que su rotación de activos no es tan alta como su contraparte o su competencia, lo que quiere decir de que la utilización de esos activos que generan venta no es tan eficiente. Por otra parte, tenemos también que la empresa XYZ tiene un margen de utilidad más bajo, estamos hablando de un 5%, pero su rotación de activos es mucho mayor que su contraparte, ABC. Eso quiere decir de que si bien no es tan buena obteniendo beneficios de sus ventas, sí es muy buena o es más eficiente en la utilización de esos activos que le generan ventas. De estos dos puntos podemos destacar, en pocas palabras, que la empresa ABC es mucho más eficiente en temas operativos, en operaciones, pero la empresa XYZ es mucho más eficiente en el manejo y la utilización de sus activos. ¿Cuál está en lo correcto? Eso solo dependerá de las metas que tengamos, del rubro en el que estamos trabajando y de las estrategias que queramos aplicar o del nivel de competitividad que existe en dicho rubro. Otra forma de aplicación fácil, por decirlo así, o que ventaja que nos puede dar, otra fortaleza que nos puede dar el ROE, es que nos permite identificar fortalezas y debilidades, puntos de mejora, en pocas palabras. Gracias a ese desglose que tenemos o que realiza la identidad, podemos comparar nuestra empresa
no solo con una o con dos empresas del mercado, sino con el mercado mismo. ¿A qué quiero decir eso? Que puedo compararla con los estándares que ya se dan en el mercado actual. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa, llamémosla DEF, y esta posee un desglose de ROE, por ejemplo, de un margen de utilidad del 8%, una rotación de activos del 0.7 y un multiplicador de capital del 2. Con estos tres datos podríamos compararlos en el estándar del mercado actual dependiendo del rubro de la empresa, claro está. Y si encontrásemos alguna diferencia entre cualquiera de estos tres aspectos, como por ejemplo, que para la empresa la rotación de activos es del 0.7, es del 0.7, pero el margen o la media o el estándar para el rubro al que se dedica es del 1.0, entonces podemos identificar qué punto de mejora tenemos que trabajar, qué estrategia tenemos que aplicar, y podría ser que alguna estrategia, en el caso de que es la rotación de activos, podría ser eficientar lo que es la generación de ventas de los activos ya existentes, tal vez mejorar las ofertas, tal vez mejorar reducir los costos, etcétera. Finalmente, eh, otra de las fortalezas de la identidad DuPont es la toma de decisiones. Como herramienta de análisis es de vital importancia, es clave para poder tomar estrategias y decisiones y crear escenarios hipotéticos para poder aplicarlos a la empresa y para poder tomar las decisiones más correctas para su vida financiera. Entonces, gracias a ese desglose, a ese descomponer el ROE de esta manera, podemos tal vez mejorar, uno, la rentabilidad operativa, que prácticamente, como lo mencionaba antes, es la reducción de costos. Reducir gastos innecesarios, renegociar contratos, aumentar márgenes de ganancias de ventas, tal vez aumentando precios si el mercado lo permite, reducir los costos de producción, mejorar la eficiencia de la producción, etc. También nos permite optimizar el uso de los activos cuando la rotación es baja en comparativa a sus competidores. Por ejemplo, lo que mencionaba en el ejemplo de la empresa DEF. Podríamos entonces, para poder competir con la media de la empresa, tomar decisiones como mejorar la producción, como reducir los gastos de almacenaje, aumentar activos, tal vez por medio del leasing, realizar tal vez asociaciones estratégicas con otras empresas para aumentar el mercado y llegar a mejores lugares y rotar más el activo. También nos permite analizar lo que es la posibilidad de un futuro apalancamiento financiero o de poder aumentar nuestros activos, incrementar el capital a través de deudas financieras, de tal vez para financiar proyectos, sacar préstamos para aumentar activos, tal vez emitir bonos corporativos a fin de generar inversión de afuera hacia nosotros, o incluso la generación de alianzas estratégicas. Otro punto importante tal vez es que nos permite la toma de decisión o el planteamiento de estrategias para la evaluación de impacto de nuevas inversiones. Cuando no es que queremos que inviertan en nosotros, sino nosotros invertir. Para esto, la identidad DuPont nos sirve bastante para hacer una comparativa de esas empresas o ese análisis de esas empresas o de esos lugares en donde queremos invertir, pudiendo así crear situaciones hipotéticas, crear modelos, analizarlos y poder tomar las mejores decisiones. Y finalmente, nos permite crear una comparación de competidores. Como ya lo mencionaba antes, nos permite identificar las estrategias de nuestros competidores, identificar también las decisiones y las acciones que han tomado otras empresas del mercado, que tal vez son las líderes en el rubro en el que estamos participando, y nos permite también tomar decisiones de si aumentar nuestro activo, si aplicar a un apalancamiento financiero o no, si centrarnos mejor en mejorar las operaciones, en reducir costos, en tomar decisiones para asociaciones, etc. Entonces, estas son las fortalezas o ventajas que nos da la identidad DuPont. Esa aplicabilidad ya en el mundo real, en el mundo financiero, que nos permite analizar y poder llevar una vida financiera de una empresa de la mejor manera. Por mi parte, eso es todo y los dejo con mi compañera. Como lo explicaron mis compañeros, la identidad DuPont es una herramienta fundamental en el análisis financiero que descompone el retorno sobre el patrimonio neto ROE.
a mí me corresponde pues establecer un ejemplo. Los componentes establecidos de la identidad DuPont son margen neto, rotación de activos y multiplicador de patrimonio. En relación al margen neto, es la proporcionalidad de cada valor monetario en ventas que se convierte en una utilidad neta. Luego tenemos lo que es la rotación de activos, que eso indica cuántas veces la empresa genera ventas por cada moneda invertida en activos. Mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Y por último tenemos lo que es el multiplicador del patrimonio. Muestra la proporción de activos financiados con capital contable y refleja el apalancamiento financiero de la empresa. Y para poner un ejemplo, tenemos la empresa Atlas S.A. de CB, en la cual tienen una utilidad neta de 100.000 lempiras, unas ventas de 1 millón y unos activos totales por 500.000 lempiras. Su patrimonio neto son 250.000. Si hacemos el cálculo en relación al margen neto, podremos determinar que la utilidad neta de 100.000 lempiras entre el valor como margen neto, podremos determinar que la utilidad neta, que son 100.000 lempiras, entre las ventas totales, que es 1 millón, nos da como resultado 10%. Este 10% significa que por cada lempira de ventas la empresa obtiene 10 centavos de utilidad neta. Luego tenemos lo que es la rotación de activos, es decir, las ventas, que son 1 millón de lempiras, entre los activos totales, que son 500.000. Esto nos da el valor de 2 veces. Esto quiere decir que la empresa genera el equivalente a 2 veces sus activos totales en ventas cada año. Luego tenemos lo que es el multiplicador del patrimonio, que son los activos totales, que son 500.000, entre patrimonio neto, que son 250.000 lempiras. Esto nos da 2 veces. Esto quiere decir que la empresa utiliza el doble de activos en comparación con el capital contable de sus accionistas. Y por último tenemos lo que es ROE, que esto significa que el 10%, que es el margen neto, por la rotación de activos, que es 2 veces, por el multiplicador del patrimonio, que es 2 veces, nos da un 40%. Ese 40% implica que por cada lempira invertido por los accionistas, la empresa genera 40 centavos de utilidad neta. En este caso, la empresa tiene un ROE del 40%, lo cual es considerado un buen rendimiento. Este resultado debe ser una combinación de un margen neto aceptable, una buena rotación de activos y un nivel moderado de apalancamiento financiero. Buenas noches, compañeros. Licenciados, siguiendo nosotros con la presentación de DuPont. La entidad DuPont, pues como sabemos, es una herramienta valiosa para analizar la rentabilidad de una empresa, pero también tiene sus limitaciones, y de esas limitaciones vamos a hablar ahorita. Limitaciones de la identidad DuPont: enfoque en sus resultados financieros. Esta fórmula se centra principalmente en los resultados financieros, como el margen de beneficio, la rotación de activos y el apalancamiento financiero. Esto puede llevar a una visión un poco limitada, ya que no considera otros factores importantes como la satisfacción del cliente, la calidad del producto, la eficiencia operativa. También encontramos dentro de las limitaciones la simplicidad excesiva. La identidad DuPont puede simplificar un exceso la realidad financiera de una empresa, ignorando factores cualitativos como la calidad de la gestión o la satisfacción al cliente. También encontramos dependencia de los datos contables como una limitación, ya que se basa en datos contables que pueden ser manipulados o no reflejar la realidad económica de la empresa. No considera también el riesgo. No tienen en cuenta el riesgo asociado con el apalancamiento financiero o la volatilidad del mercado. Y
también tiene como una limitación, un enfoque en el corto plazo, ya que se dice que puede incentivar a la gestión, centrarse en mejorar los componentes del ROE a corto plazo en lugar de considerar el crecimiento sostenible a largo plazo. Miramos también los factores externos que afectan el ROE. Dentro de ellas encontramos las condiciones económicas. La fórmula pues no toma en cuenta factores externos que pueden afectar la rentabilidad de una empresa, como cambios en el mercado, regulaciones gubernamentales, condiciones económicas generales. Miramos una de las primeras, que sería en este caso las condiciones económicas. Y aquí nos encontramos con recesiones. Pueden reducir las ventas y los márgenes del beneficio, afectando negativamente el margen de beneficio. Como también puede ocurrir las expansiones. Pueden aumentar la demanda de productos y servicios, mejorando la rotación de activos y el margen de beneficios. Como punto número 2 encontramos las regulaciones gubernamentales, que pueden afectar, ya que las nuevas leyes fiscales pueden aumentar los costos operativos, reduciendo la utilidad neta, por lo tanto el ROE. Regulaciones ambientales también, como parte de las regulaciones gubernamentales. Estas pueden requerir inversiones adicionales en tecnología o procesos, afectando el apalancamiento financiero. Número 3, competencias. Entrada de nuevos competidores pueden reducir la cuota de mercado y los márgenes de beneficios. Como también aquí en competencias encontramos las innovaciones de competidores. Pueden obligar a la empresa a invertir, afectando las rotaciones de activos y los márgenes de beneficios. Tenemos como otro factor externo las tasas de interés, ya que aquí tenemos un aumento, puede hacer un aumento de tasas, incrementa el costo del capital, afectando el apalancamiento financiero y reduciendo la utilidad neta. Tenemos como un quinto punto también, como parte de los factores externos que pueden afectar el ROE, la inflación. La alta inflación puede aumentar los costos de producción y reducir los márgenes de beneficios. Puede suceder también al revés. La baja inflación puede estabilizar los costos y mejorar la previsibilidad financiera, beneficiando el margen de beneficio y la rotación de inventario. En resumen, los factores externos pueden influir en cada uno de los componentes de la identidad DuPont, alterando el ROE de una empresa. Continuamos con nuestro compañero, quien seguimos con la presentación. Y en conclusión, podemos determinar la importancia del análisis financiero para la mejora de los aspectos de la empresa. La identidad de DuPont pues, es una herramienta que nos permite a nosotros, a los gestores, analizar la rentabilidad de la empresa desde múltiples perspectivas. Y también es una práctica que nos permite navegar por un mar de posibilidades y de datos empresariales. Gracias al desglose que se realiza con el ROE, podemos tener una visión clara en este caso de la empresa, para así tener la mejora de nuestras entidades, en este caso las mejoras en las tomas de decisiones, poder determinar tomas de decisiones más asertivas a nivel empresarial y poder posicionarnos en la empresa. Y tanto como tiene muchas ventajas, en este caso, poder hacer este tipo de práctica o este tipo de análisis financiero, también los factores externos comprometen la identidad de DuPont, en este caso, en el ROA de la empresa. Esos factores externos también lo pueden complicar, pero en conclusión global podemos decir que es muy importante el DuPont o el análisis financiero en las empresas, porque así podemos determinar cómo va nuestra empresa, conocer la empresa, la radiografía de la empresa, saber exactamente en qué estamos parados, cómo nos podemos posicionar, qué decisiones poder tomar y la importancia de poder adquirir, en este caso, la identidad de DuPont en nuestras empresas, para así poder lograr la mejor toma de decisiones y que esas tomas de decisiones sean totalmente asertivas. Sin más que decir, pues esa es mi aportación.